Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda sesión del seminario Tardes de Café y Álgebra, que la verdad tengo que seguirlo diciendo, es gracias a que Liz pone tanto empeño que tenemos este seminario, y damos la bienvenida hoy al doctor Adrián Centeno Gutiérrez. Él nos va a hablar del problema inverso de Galois para grupos finitos de tipo Lie. Él, dijéramos, estudió, creo, el doctorado. Hiciste un doctorado conjunto, si mal no recuerdo, entre la UNAM y la Universidad de Barcelona, ¿es correcto? Sí, así es. Entonces, él se graduó en 2017. Después, de 2018 a 2019, estuvo como profesor visitante del Departamento de Ciencias Básicas en la UAM Azcapotzalco, con el grupo de Álgebra, Geometría y Ciencias de la Computación, y del 2019 a 2021 realizó una estancia de investigación postdoctoral en el IMATE y en el Instituto de Matemáticas de la Universidad Católica Pontificia en Chile. Y actualmente está trabajando en el área de ciencias básicas, sí es área de ciencias básicas, ¿verdad? Sí, sí. De la UAM Azcapotzalco. Entonces, en el departamento de ciencias básicas, ¿no? Porque es departamento. Sí, creo que sí. Siempre confundo CBI con CBI. Sí, sí, en CBI es el departamento de ciencias básicas. Y bueno, pues bienvenido, muchísimas gracias y te escuchamos. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Qué gusto que se reúnan tantos algebristas en un solo lugar. Entonces, pues la idea de mi charla es primero platicarles un poquito de qué trata el problema inverso de Galois y después platicarles un poquito de algunas de las estrategias que he estudiado tanto en el doctorado como en años posteriores, siguiendo esta línea de investigación. Entonces, déjenme empezar hablando un poquito de qué trata el problema y un poquito de la motivación de por qué estudiar el problema inverso de Galois. Entonces, déjenme empezar con un poco de motivación. Esta motivación viene de un curso que seguramente todos llevamos en algún momento en nuestras carreras, que es el curso de teoría de Galois. Entonces, como seguramente muchos saben, en el curso de teoría de Galois, uno de los objetivos principales de este curso es estudiar extensiones de campos. Y la forma que tenemos para estudiar estas extensiones de campos es a través de asociarle un grupo a dichas extensiones. Dicho de manera más precisa, si nosotros partimos de un campo K, un campo, y queremos estudiar sus extensiones, vamos a empezar con extensiones finitas, pensando que estamos en un primer curso de álgebra. Entonces, a dichas extensiones siempre podemos asociarles un grupo que va a ser el grupo de automorfismos de la extensión L que dejan fijo a mi campo K. En particular, cuando estas extensiones son normales y separables, tienen un nombre particular y las llamamos extensiones de Galois. Y en ese caso, este grupo de automorfismos también lo bautizamos de una manera especial y lo llamamos el grupo de Galois de una extensión, de la extensión L de K. Entonces, pues una vez que nosotros conseguimos asociarle un grupo a una extensión de campos, nuestro siguiente trabajo es tratar de obtener información de nuestras extensiones a partir de estudiar nuestros grupos. Entonces, tal vez uno de los casos más famosos de la teoría de Galois es la resolución del problema de solubilidad por radicales, que en esencia lo que nos dice es que la solubilidad de polinomios de un grado dado se puede decidir o se puede entender a través del estudio de su grupo de Galois asociado. Y entonces, pues, avanzando en nuestro curso de teoría de Galois, uno calcula grupos de Galois asociados a extensiones, etcétera. Pero yo creo que a más de uno en el curso le surgió la siguiente pregunta natural. Ok, yo fijo un campo K,
me gusta estudiar sus extensiones. A esas extensiones yo le asocio un grupo. ¿Qué pasa si ahora, en lugar de querer asociarle a mis extensiones grupos, quiero asociarle grupos a mis extensiones? ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Si nosotros empezamos con K, un campo fijo, y tenemos G, un grupo finito, es natural preguntarnos si existe una extensión L de K, finita y de Galois, obviamente, y de Galois, tal que cuando nosotros calculamos el grupo de Galois de esa extensión, ese grupo coincide con el grupo G dado. Entonces, este problema es el problema que conocemos como problema inverso de Galois. ¿Ok? Lo que queremos ahora es, dado cualquier grupo finito, averiguar si existe alguna extensión de un campo K fijado, tal que el grupo de Galois de esa extensión coincida con nuestro grupo finito. Dicho de otra manera, lo que queremos decir, siendo un poco egocéntricos, es que en realidad la teoría de grupos finitos es simplemente teoría de Galois. Entonces, pues la respuesta a esta pregunta, como era de esperarse, pues depende del campo base que nosotros fijemos. En ese sentido, hay muchos campos para los cuales se tiene una respuesta a este problema y hay otros para los cuales el problema continúa abierto. Entonces, déjenme platicarles rápidamente un poquito de qué cosas sabemos y qué cosas todavía no sabemos sobre este problema. Entonces, el primer caso en el que uno puede pensar es, por ejemplo, el caso de campos finitos. Entonces, pensemos en un primer ejemplo. Consideremos L un número primo y consideremos K nuestro campo finito con L elementos. Entonces, en este caso, la respuesta al problema es que no se puede. No siempre va a existir una extensión L de K, finita y de Galois, tal que su grupo de Galois coincida con el grupo finito dado. Esto es muy fácil de averiguar. De hecho, este problema se responde implícitamente en nuestro primer curso de teoría de Galois, porque en nuestro primer curso de teoría de Galois vemos que el grupo de Galois de cualquier extensión finita, de hecho, la única extensión finita de grado n de un campo con L elementos, siempre va a ser el grupo cíclico de orden n. Entonces, pues en este caso de campos finitos, los únicos grupos que podemos realizar como grupos de Galois de una extensión finita de un campo finito, pues son los grupos cíclicos. Cualquier otro grupo no lo vamos a poder realizar como el grupo de Galois de dichas extensiones. Entonces, un ejemplo que ya se vuelve un poco más interesante y en el cual la respuesta, contrario al caso de campos finitos, es afirmativa, es cuando K es el campo de funciones racionales con coeficientes en los complejos y una variable t. En este caso, la respuesta es sí, todo grupo lo podemos realizar como el grupo de Galois de una extensión finita de el campo de funciones racionales con coeficientes en C. No voy a hablar de cómo se demuestra esto. Recomiendo que le echen una mirada al libro de Folklin. Es un libro del 96. Ahí viene una demostración completa. Y recomiendo que le echen un ojo porque es una demostración muy geométrica. Básicamente lo que hacen es tomarse la esfera de Riemann y empezarle a hacer huecos para dar los generadores del grupo que ustedes andan buscando. Entonces, este es uno de los primeros ejemplos del pópulo que se sabe que la respuesta es afirmativa. Otro ejemplo que puede ser interesante también
es el caso en que K es el campo de los números eleádicos. Entonces, en este caso, la respuesta también es negativa, porque de hecho sabemos que el grupo de Galois de cualquier extensión de eleádicos es un grupo soluble. Por lo tanto, desde ahí ya no tenemos esperanzas de poder realizar otros grupos finitos, como grupos de Galois de una extensión de eleádicos, salvo los solubles. Lo interesante de este caso es que todavía no se sabe con exactitud qué grupos solubles se pueden realizar como grupos de Galois y qué grupos no se pueden. Hay ejemplos de algunos grupos solubles que no se pueden realizar y hay ejemplos donde obviamente todos los que uno calcula que se pueden realizar. Entonces, este ejemplo, aunque la respuesta al problema inverso es que no, sigue siendo un problema abierto, interesante, porque pues, nos falta determinar qué grupos solubles se pueden realizar. Ok, entonces, siguiendo, por ejemplo, el caso 2, el ejemplo 2, el de campo de funciones racionales, uno podría empezar a combinar y decir, ok, pues si me agarro a los eleádicos y estudio las funciones racionales con coeficientes en eleádicos o las funciones racionales con coeficientes en campos finitos, tal vez podría copiar la estrategia del caso complejo a casos más algebraicos. Entonces, en esa dirección, ya hablando de resultados más recientes, un resultado de los 80s de Harbater 87, demostró que cuando K es el campo de las funciones racionales en una variable con coeficientes en los eleádicos, el problema inverso tiene una solución. Todo grupo se puede realizar como grupo de Galois de una extensión de este campo. Y la idea básicamente es traducir lo que sabíamos de los complejos a geometría algebraica y usar herramientas de geometría algebraica para resolver este caso. Entonces, es un caso muy bonito para motivar un poco la potencia de la geometría algebraica para abordar problemas que antes solo se podían resolver en los complejos. Otro ejemplo que resulta, que resulta natural preguntarse es cuando K es igual al campo de funciones racionales, pero ahora con coeficientes en un campo finito. En este caso, la respuesta todavía no se sabe. Lo más que se sabe es que si L es suficientemente grande, entonces uno puede utilizar las técnicas de Harbater y demostrarlo, pero esto lo demostró Pop en el 96, 97, y es solo para L suficientemente grande. Entonces, para los L pequeños, seguimos teniendo esto como un problema abierto. Y bueno, para terminar los ejemplos, otro ejemplo ejemplo 6, que seguramente ya todos se están preguntando, es qué pasa cuando K es el campo de los números racionales, que es como el campo que conocemos de manera más natural, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando K es el campo de los números racionales? Y pues resulta que en este caso que parece sencillo o parece el más fácil de abordar o el que uno esperaría abordar más rápido, pues no tenemos respuesta todavía. No sabemos si todo grupo finito se puede realizar como grupo de Galois de alguna extensión finita de Q. No hemos encontrado contraejemplos, pero sí sabemos muchos casos de muchos grupos finitos que se pueden realizar como grupos de Galois de una extensión de Q. Entonces, quisiera hablar rápidamente de los casos más importantes resueltos hasta el momento y de esa manera tratar de justificar un poco por qué yo estoy interesado en trabajar con grupos de tipo Lie. Entonces, algunos casos importantes son los siguientes. El primer matemático en plantear el problema inverso de Galois formalmente, digamos, en un artículo como tal, fue Hilbert.
en un artículo del CREL de 1892, y en su artículo, además de plantear el problema, obviamente, lo que hace es resolver el caso en que G es un grupo de permutaciones, ya sea el AN o el SN. Entonces, en ese artículo, Hilbert demuestra que cualquier grupo de permutaciones, tanto AN como SN, se puede realizar como el grupo de Galois de una extensión finita de Q. Entonces, el siguiente paso fuerte en esta dirección fue un resultado de Safarevich del 58, que demostró que si G es un grupo soluble, entonces los grupos solubles se pueden realizar como grupos de Galois. Aquí quiero agregar un par de fechas más, porque resulta que el artículo inicial de Safarevich del 58 tenía algunos errores importantes, y él mismo corrige sus errores en un artículo posterior del 89. Y de hecho, una demostración como tal bien escrita solo se puede leer hasta en el libro de Neukirch, Schmidt y Wimber del 99. Pues justo hasta ahí es que uno encuentra una demostración completa del caso soluble. Siguiendo en nuestra línea de tiempo, en los 80s, cuando estaba muy de moda la clasificación de los grupos finitos simples, Matzat y Thomson, Matzat y Sean Thomson, en los 80s, se ponen a estudiar algunos de estos grupos finitos simples y logran demostrar, resolver el problema inverso de Galois para los grupos finitos simples esporádicos. Salvo el grupo Matthew 23. Estos grupos finitos simples esporádicos, voy a hablar un poquito de ellos más adelante. En esencia, aquí hay al menos dos que son muy famosos, que es el monstruo y el grupo bebé monstruo, los que en total son 26 grupos esporádicos. Y bueno, con las técnicas de Matzat y Thomson se lograron realizar casi todos, salvo el Matthew 23, que por alguna razón creo que a nadie le queda claro por qué no se pudo, pero pues no se pudo. Y bueno, utilizando estas técnicas de Matzat y Thomson, sus estudiantes y Matzat siguieron intentando aplicar estas técnicas a más grupos finitos simples, y hasta lo último que hay en la literatura, bueno, que he visto en la literatura, en el libro, en la segunda edición del libro de Male y Matzat del 2018, lo único que se sabe es que se pueden realizar muchos grupos de matrices, es decir, grupos de tipo Lie, con coeficientes en campos finitos, pero campos finitos de orden primo, o tal vez orden una potencia de un primo, ¿ok? Entonces, FL con L, grupos de tipo Lie. Ok, entonces esto es como un resumen muy rápido de los 4 avances significativos antes de lo que les quiero platicar. Entonces, pues algo que nos gustaría es saber qué tan avanzados o cuánto nos falta para resolver el problema inverso de Galois para el campo de números racionales. Entonces, pues lo ideal sería que tuviésemos una lista de grupos finitos y pudiésemos ir poniéndole una palomita cada que realizamos un grupo de Galois. Desafortunadamente no tenemos una lista de todos los grupos finitos, pero sí tenemos una lista de sus componentes atómicos, digamos, ¿no? Tenemos una lista de todos los grupos finitos simples, y esa clasificación fue anunciada en los 80s. No sé si siga la polémica todavía de si es cierto o no es cierto, pero la verdad es que no hay ningún lado en el que uno pueda encontrar escrito explícitamente esta clasificación, ¿no? Entonces,
teniendo fe en que la clasificación de grupos finitos simples está bien hecha, la lista que podemos agarrar como referencia para saber si qué tan lejos o qué tan cerca estamos de resolver el problema inverso, pues es la siguiente. Entonces, la clasificación de grupos finitos simples, insisto, se anunció en los 80s, lo que nos dice es que esencialmente tenemos tres tipos de grupos finitos simples más un cúmulo de grupos raritos. Entonces, tenemos tres familias importantes. Primero, familias de grupos de permutaciones. En este caso están los AN, con AN mayor o igual que 5. Están los grupos cíclicos de orden primo. Están grupos de matrices, que es la familia quizás más grande, con coeficientes en un campo finito. Estos son los que llamamos grupos de tipo Lie, siguiendo un poco la idea de los grupos de Lie sobre los complejos o reales, que son los populares. Bueno, pues podemos pensar esos mismos grupos con coeficientes sobre un campo finito y preguntarnos qué pasa con ellos, ¿no? Y finalmente están los no queridos en estas tres familias, que son los 26 grupos esporádicos. Ok, entonces, pues pasando lista, podemos decir, por ejemplo, que los de permutaciones pues ya están porque Hilbert los realizó. Los grupos cíclicos tenemos muchas formas de demostrarlos. Podemos usar Zafarevich y decir es soluble y son solubles, entonces son de Galois, pero también pueden utilizar teoría de campos de clase aprovechando que los cíclicos son abelianos, o incluso podemos ir a Wikipedia y en Wikipedia hay una demostración de que los cíclicos son de Galois. Los 26 esporádicos, como decíamos, pues nos faltan solo uno, pues podríamos casi poner una palomita. Y los que en realidad nos faltan muchos todavía, pues son los grupos de tipo Lie, porque como mencionaba antes, hasta los trabajos de Malley y Matzat, solo podíamos realizar estos grupos cuando el campo de coeficientes es un campo de orden primo o de orden una potencia cuadrada de un primo, o algunas potencias un poquito más grandes, pero para casos muy particulares donde el primo está dado y la potencia está dada. Entonces, dado que los que más me faltan son los de este tipo, por eso a partir de ahora me gustaría concentrarme justo en ese caso, en tratar de realizar algunos grupos de tipo Lie como grupos de Galois. ¿Okay? Entonces, esto justifica un poco el título de la charla de por qué me interesa hablar del problema inverso para grupos finitos de tipo Lie. Entonces, bueno, pasado un poquito de la historia, déjenme ahora platicarles un poquito de la estrategia general a seguir para intentar realizar grupos de matrices como grupos de Galois. Entonces, déjenme hablar de la estrategia. Esta estrategia implícitamente la puede uno encontrar desde un artículo de Serre del 72, pero explícitamente el que habla de ella de manera abierta en un artículo es Rivet en un artículo del 75. Entonces la idea es la siguiente. Lo que vamos a hacer es estudiar representaciones del grupo de Galois absoluto metidos en algún GLN con coeficientes en un campo finito. Entonces, de cierta manera, lo que vamos a tener son como fotos del grupo de Galois absoluto en grupos de matrices, que son justo los grupos que queremos realizar. Entonces, déjenme decir con un poquito más de detalle a qué me refiero con estudiar representaciones del grupo de Galois absoluto. Entonces, recordemos que el grupo de Galois absoluto es simplemente el grupo de Galois de alguna cerradura algebraica de Q y que para fines prácticos pues lo podemos pensar siempre como el límite inverso de los grupos de Galois de extensiones
finitas. Este límite recorre todas las extensiones finitas de Galois. Pensándolo desde este punto de vista del límite inverso, es fácil ponerle una topología. Entonces es un grupo topológico con la topología de Krull, que es una topología bastante recurrente en grupos profinitos. Y con esa estructura de grupo topológico se puede demostrar que este es compacto, que es Hausdorff y que es totalmente disconexo. Esencialmente, diría Alberto Berkowski, esto es un Cantor. Entonces, bueno, utilizando estas propiedades geométrico-topológicas del grupo de Galois absoluto, vamos a estudiar ahora funciones continuas de este grupo en grupos de matrices. Entonces, por una representación de Galois, módulo L, voy a entender homomorfismos continuos de este grupo en GLN, FL, la cerradura algebraica del campo finito con L elementos. Entonces, aquí, bueno, déjenme decir qué son. Son homomorfismos continuos. Aquí GLN FL barra tiene la topología discreta. Entonces, con estas simples observaciones, uno puede decir algunas cosas interesantes. Por ejemplo, como el grupo de Galois absoluto es compacto, ρ es continuo, y en la imagen tenemos la topología discreta, sabemos que la imagen de compactos a través de funciones continuas, pues es finita. Entonces, lo primero que podemos concluir de la simple estructura es que, déjenme poner una barrita aquí, que la imagen de nuestras representaciones en GLN FL barra es finita. Entonces, bueno, pues vamos a tener grupos finitos como imagen de nuestra representación. Eso ya es un progreso, ya tenemos grupos finitos por un lado. Por otro lado, como ρ es un homomorfismo de grupos, entonces naturalmente el núcleo de este homomorfismo pues es un subgrupo normal del grupo de Galois absoluto, y además, como tenemos la topología discreta en mis grupos de matrices, la identidad es un abierto, imagen inversa de abiertos es abierto, y de hecho lo que podemos concluir es que el núcleo de nuestras representaciones van a ser subgrupos normales y abiertos de el grupo de Galois absoluto. Esto en particular implica que va a existir una extensión finita y de Galois tal que el núcleo de ρ va a ser isomorfo al grupo de Galois de la cerradura algebraica de Q sobre K. Y combinando un poquito de teoremas de isomorfismo del curso de álgebra moderna 1, pues tenemos que la imagen de ρ, que va a ser isomorfa a GQ cociente su núcleo, pero sabemos que el núcleo es este grupo de Galois, entonces pues haciendo este cociente tenemos GQ de Galois de Q barra sobre Q, y entonces pues cancelando como hacíamos en la secundaria, lo que tenemos es que esto es isomorfo al grupo de Galois de alguna extensión K de Q. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En la observación 1 tenemos que la imagen de nuestras representaciones es un grupo finito. Por otro lado, en esta segunda observación tenemos que de hecho esa imagen es el grupo de Galois de alguna extensión finita. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nosotros logramos realizar nuestro grupo favorito como la imagen de nuestra representación, en automático ese grupo va a ser realizado como
grupo de Galois. ¿Y de qué extensión? Pues de la extensión que obtenemos utilizando la observación 2. Entonces, lo que acabamos de ver es que las representaciones son como una especie de maquinita para producir grupos finitos que se pueden realizar como grupos de Galois. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué grupos puedo obtener como la imagen de mis representaciones de Galois? Entonces, para eso, déjenme introducir un poco de lenguaje técnico, que es el que vamos a utilizar para construir nuestras representaciones que queremos. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora es plantear el problema inverso para grupos arbitrarios, ver que donde más nos hace falta realizar grupos son los grupos de tipo Lie, con coeficientes en campos finitos que tienen muchos elementos, y una estrategia que parece, de hecho, es muy sencilla de plantear es esta, tratar de estudiar la imagen de representaciones de Galois para realizar nuevos grupos como grupos finitos, siempre y cuando podamos realizar de los grupos que no sabemos, que son de Galois, como imágenes de nuestras representaciones. Entonces, déjenme hablar de la parte 3, que es representaciones diedralmente buenas. Voy a escribir DB para no estar escribiendo todo el rato diedralmente buenas. Esta idea de estas representaciones que voy a introducir en un momento es una idea introducida por Carré y Vintenberger en 2009, bueno, de hecho desde 2006, en su prueba de la conjetura de Serre. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es copiar un poquito lo que hizo Carré y Vintenberger para construir ciertas representaciones que nos van a permitir controlar la imagen de las representaciones con las que queremos construir nuestros grupos finitos a realizar como grupos de Galois. Entonces, déjenme enunciar unos cuantos ingredientes que voy a necesitar para definir este tipo de representaciones. Entonces, como buenos teoristas de números, si no hay muchos primos involucrados y congruencias, como que no sabe igual esto. Entonces, el primer ingrediente que voy a necesitar va a ser una pareja de primos, P y Q, primos impares, tales que Q sea congruente con 1 módulo P. Entonces, una observación con respecto a esta pareja de primos es que utilizando el teorema de Dirichlet para progresiones aritméticas, uno puede ver que existen infinitas parejas de primos que cumplen esta propiedad. Entonces, no vamos a escatimar en primos a la hora de hacer nuestras construcciones. Otra cosa que vamos a necesitar va a ser fijar la extensión cuadrática no ramificada de los números cuádicos. Entonces, déjenme denotarla como QQ cuadrada. Esa es una extensión, la extensión cuadrática de los números cuádicos, que es no ramificada. Recordemos que en campos locales, que esta extensión sea no ramificada, es básicamente que el grado de la extensión de nuestro campo coincida con el grado de la extensión de los campos residuales, o que el elemento uniformizante de la extensión sea el mismo uniformizante que el del campo base. Pues necesitamos este tipo de extensiones, porque esas extensiones tienen una descomposición muy bonita, que es la siguiente. Bueno, su parte multiplicativa. Pues su parte multiplicativa se puede descomponer como las potencias de Q por las raíces Q cuadrada menos unésimas de la unidad por un grupo aquí extra que no voy a decir mucho de él, que se llama el grupo de las 1 unidades, y que para los que han visto un poco de teoría de campos de clase, ese 1 lo que mide es la ramificación salvaje de nuestros grupos de Galois.
Pero bueno, no lo voy a utilizar, así que no voy a decir mucho más de ese U1. Entonces, teniendo esta descomposición, lo que podemos hacer es, para cualquier primo L, distinto de los primos P y Q, podemos construir un carácter G de QQ cuadrada, de su parte multiplicativa, en QL, su parte multiplicativa, en cerradura algebraica. Ok, entonces, ¿qué condiciones vamos a pedir en este carácter? Pues vamos a pedir condiciones muy precisas para los fines que requerimos. Entonces, como les decía que no nos va a interesar cómo no nos va a interesar el U1, pues vamos a pedir que cuando lo restringamos a 1 sea trivial y así, insisto, pagos aritméticos, nos evitamos problemas de ramificación salvaje. Vamos a pedir también que su restricción a las Q cuadrada menos 1 décimas raíces de la unidad sea, tenga orden P, sea de orden P, su imagen sea de orden P. Y por último, en Q, lo que vamos a hacer es mandar Q a menos 1. Entonces ahí vamos a tener una alternancia de signos más menos 1 todo el tiempo. Entonces, ahora, utilizando teoría de campos de clases local, esto es cuestión técnica que podemos omitir si no hemos visto teoría de campos de clases locales. Básicamente lo que vamos a hacer es aprovechar que esta extensión no ramificada de grado 2 es densa en un cierto grupo de Galois y entonces podemos a partir de ahí extender nuestro carácter a un carácter del grupo de Galois. Entonces, aquí podemos dejarlo como caja negra. Por teoría de campos de clase local, nuestro carácter se puede extender a un carácter de GQQ cuadrada, que por definición es el grupo de Galois de Q barra Q sobre Q cuadrada en QL barra su parte multiplicativa. Entonces, ¿por qué hacemos esta transición? Porque si vemos el carácter como un carácter del grupo de Galois, lo que tenemos es a final de cuentas una representación unidimensional. Entonces, a partir de esta representación unidimensional y aprovechando que este grupo de Galois es un subgrupo de índice 2 del grupo de Galois absoluto de los cuádicos, pues podemos construir una nueva representación utilizando una construcción clásica de representaciones que es la representación inducida. Entonces, utilizando este carácter, podemos construir la representación ρQ, va a ser la representación inducida de G Q cuadrada a GQQ, el grupo de Galois absoluto de los cuádicos, la inducida de ese carácter, que iría de GQQ en GL2QL barra. ¿Por qué GL2? Porque estamos haciendo una inducción a partir de un subgrupo de índice 2, entonces teníamos algo unidimensional, crece algo dos dimensional. Ahora, lo que habíamos mencionado anteriormente eran solo representaciones con imagen en grupos de matrices con coeficientes finitos, con coeficientes en un campo finito, perdón. Y aquí tenemos imagen en grupos de matrices con coeficientes en un campo local. Pero aprovechando la compacidad del grupo de Galois absoluto y la continuidad de esta representación, pues siempre vamos a poder meter un compacto dentro de un compacto, y el compacto por excelencia de los campos locales es su anillo de enteros. Ese anillo de enteros es un anillo local, tiene un ideal máximo y podemos hacer reducción módulo ese ideal máximo. Entonces podemos hablar de su reducción, informalmente decimos su reducción módulo L, y pues entonces producir una representación con imagen en GL2 FL barra. ¿Ok? Entonces, ojo, aquí tenemos representaciones, pero son representaciones de los
coádicos. No son representaciones del grupo de Galois absoluto de Q, que es el que nos interesa estudiar. Entonces, ahora lo que quiero platicar rápidamente son un par de observaciones de este tipo de representaciones y luego ver cómo esto lo encajamos en un grupo de Galois, el grupo de Galois absoluto de Q. Entonces, bueno, solo a modo de notación, a esta representación módulo L, la voy a denotar casi igual, salvo que con una barrita arriba para denotar la reducción módulo L. Entonces, observaciones, Rho Q y Rho Q barra son irreducibles. La imagen de Rho Q tiene un elemento de orden P. Eso es importantísimo y eso viene de que elegimos nuestro carácter tal que su restricción a las raíces de la unidad tuviese orden P. Esto es importante porque al final lo que nosotros necesitamos es que nuestras representaciones, de que podamos controlar la imagen, el tamaño de la imagen de nuestra representación. Entonces, si nosotros podemos elegir este primo a placer, podemos ir modificando el tamaño de nuestra representación a placer utilizando esto. Y por último, tenemos que la imagen de Rho Q es no abeliana. De hecho, es un grupo diedral y por eso el nombre de diedralmente buenas que sigue a continuación. Pues ahora sí estamos listos para definir qué es una representación diedralmente buena. Pues vamos a decir que una representación Rho de GQ en GL2 de QL barra es diedralmente buena si, bueno, es diedralmente buena en Q de orden P. Es importante la pareja de primos que elijamos. Si cuando nosotros tomamos su restricción al grupo de descomposición en Q, esta coincide con nuestra representación Rho Q que construimos de los cuádicos. Esto se puede porque se puede ver en un curso de teoría de números algebraica que el grupo de descomposición en Q es esencialmente el grupo de Galois absoluto de los cuádicos. ¿Okay? Entonces tengo una representación, ahora sí, del grupo de Galois absoluto de Q, que tiene metido adentro una representación de los cuádicos y que tiene ciertas propiedades que me permiten maniobrar y ampliar o contraer el tamaño de la imagen de mi representación. Entonces, utilizando esto, en el 2011, 2011 Dieulefé y Gabor Vice demostraron que si Rho es diedralmente buena, entonces resulta que la imagen de Rho barra L proyectivizada, ahorita digo que es la proyectivización, va a ser isomorfa a PSL2 FLS para alguna potencia S o PGL2 FLS para alguna potencia S. Cuando hablo de la proyectivización, lo único que estoy hablando es que si yo tengo la representación que va de GQ en GL2 FL barra, pues proyectivizo, tomo la proyección natural a PGL2 FL barra proyectivizado. Recordemos que la proyectivización es simplemente hacer cociente por el centro. Esto lo hacemos porque lo que queremos es realizar grupos simples y en particular para L suficientemente grande, PSL2FLS va a ser un grupo simple. Pero en general podríamos quedarnos o seguir pensando en representaciones sin proyectivizar y ver qué podemos obtener ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, pues dicho esto, la demostración es más o menos sencilla. Lo único que hay que hacer es
mirar qué grupos puedo tener como subgrupos finitos de GL2FL. En esencia, uno tiene 4 tipos. El primer tipo es matrices triangulares superiores. En este caso, si la imagen fuese una matriz triangular superior, uno puede demostrar que mi ROCU, mi restricción ROCU, está contenido en la diagonal, pero si está en la diagonal tendría que ser abeliano y entonces obtenemos una contradicción. Pueden ser el grupo A4, A5 o S4, pero para eliminar estos lo único que hago es tomar un primo P suficientemente grande y con eso produzco un elemento en la imagen que tenga un orden suficientemente grande y con eso evito la posibilidad de caer en uno de estos grupos. De hecho, yo creo que con tomar P mayor que 7 es más que suficiente. Pueden ser también grupos diedrales o diédricos, N. En este caso, es la parte un poquito más delicada. Uno estudia la sucesión exacta que podemos construir a partir de estos grupos diedrales. Y lo que uno hace es ver que si la imagen está en un grupo diedral, entonces en particular la imagen de nuestro ROCU debe estar contenida de hecho en el grupo cíclico de orden n y de nuevo utilizando el hecho de que la imagen no es abeliana, pues eliminamos ese caso. Y el último caso que nos queda es que sea justamente PSL2 FLS o PGL2 FLS. Entonces, pues con esto hemos producido representaciones de Galois que tienen imagen, grupos de matrices de los cuales todavía no habíamos podido realizar. Entonces, como corolario, también de Jules y Vice, tenemos que para cada primo L, al menos uno de los grupos PSL2 FLS o PGL2 FLS se pueden realizar como grupos de Galois para infinitas S. ¿Cómo le hacemos? Pues imagínense que, vamos a hacer una idea de la demostración, imagínense que aquí tabulamos por un lado nuestros primos, 2, 3, 5, L, y por otro lado aquí tabulamos nuestros valores de S, 1, 2, 3, etcétera, hasta S. Entonces, partimos de nuestra pareja P y Q, elegimos nuestra pareja P y Q, construimos nuestras representaciones, con esas representaciones demostramos que alguno de estos dos grupos se puede realizar como grupo de Galois para cada P. Entonces imaginemos que para el primo 2, el grupo que pudimos realizar fue el asociado al campo con 2 a la 3 elementos, para el 3 algo que esté por aquí, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que hacemos ese barrido, lo siguiente es elegir un primo, una pareja de primos donde el primo P sea un primo que rebase el orden de lo que tenemos en cada uno de nuestros primos L's. Y entonces, aplicando de nuevo la construcción, producimos un nuevo puntito en nuestra tablita. Y pues vamos haciendo iteradamente este proceso. ¿Cómo podemos elegir nuestro primo P de un conjunto infinito de primos? Pues ese proceso se puede ir alargando hasta el infinito y por lo tanto, al menos uno de estos dos grupos, por el principio del palomar, va a ser grupo de Galois para infinitos S. Entonces, quería explicar esta estrategia solo con el caso de GL2 porque es como el que uno puede entender, es un poquito más manejable y la estrategia en esencia no cambia demasiado, pero esto se puede extender obviamente a dimensiones más altas, entonces el mismo teorema vale
cuando mi grupo PSL2-FLS o PGL2-FLS es reemplazado por grupos ortogonales de orden impar. Y en ese caso, la dicotomía está dada entre el especial ortogonal de dimensión 2n más 1, con coeficientes NFSLS, o el subgrupo de índice 2 simple que vive dentro de el especial ortogonal, que vamos a denotar como P omega FLS. Este es un resultado de Kare, Larsen y Sabin del 2010. Obviamente uno se sigue preguntando por el resto de los grupos clásicos. En el caso simpléctico, la dualidad queda dada por el simpléctico y las similitudes simplécticas de GSP 2N FLS. Y este es un resultado de áreas de Reina, Diulefe, Sungushin, Gabor Vice, de 2015. Y por último, pues, revisando los grupos clásicos, el que uno esperaría realizar después de estos, pues es el ortogonal de dimensión par. Y en ese caso, en lugar de tener una dualidad, vamos a tener cuatro posibilidades. Vamos a tener este caso, o este caso, 2N, LS. Vamos a tener también el PO 2N FLS, o las similitudes ortogonales FLS. Y este resultado lo demostré recientemente. De hecho, está fresquito, es de este año. Y bueno, todavía nos falta averiguar qué ocurre con el general lineal y el unitario, pero bueno, esos todavía siguen por ahí como problemas abiertos, porque hay algunas construcciones técnicas que todavía no sabemos cómo solucionar. Entonces, veo que ya es la hora, así que yo creo que me detengo aquí. Gracias. Pues muchísimas gracias, Adrián, realmente. No es trivial, hay muchas cosas involucradas en lo que nos has presentado. Lo primero que quería yo es, bueno, agradecerte y preguntar a la audiencia si tienen alguna duda, algún comentario. Yuriko, ¿tú quieres hacer una pregunta? Bueno, hola Adrián. Hola, Yuriko. Muy bonita tu plática y Gracias. como dice María José, hay un montón de cosas interesantes, pero nada más, o sea, tal vez no me quedó muy claro. En estos últimos, pues, ejemplos que mencionaste, ¿también existe una relación o se tiene algún tipo de representación para llegar a demostrar el resultado? Para estos, sí. Sí, de hecho, curiosamente, las representaciones que nos dan estos casos son mucho más fáciles y se entendían antes que las de GLN. Aquí uno utiliza algo que se llama, me faltó mencionar la parte del lado de Langlands, que es lo que garantiza la existencia de todo esto, pero en esencia, si uno tiene representaciones que llamamos autoduales, en ese caso la imagen ya se queda restringida a ser un simpléctico o un ortogonal, y usualmente uno entiende más fácil las autoduales que las que no. Entonces, de hecho, no hemos podido demostrar el caso para los unitarios o para GLN, de hecho, porque ahí no tenemos autodualidad. Y hasta hace un par de años que Peter Scholze, logró construir ese tipo de representaciones, y ahora estamos un poco tratando de ver si sus construcciones funcionan. Pero sí, para todas estas, uno tiene representaciones asociadas. Sí, sí. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo, María José. Adelante, adelante. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Oye, Adrián, ¿Sí? ¿todas estas realizaciones las haces sobre Q o sobre algún campo finito, algún campo de congruencias? Todas estas realizaciones son sobre Q. Ok.
Bueno, Aunque uno esperaría que se puedan para campos de números una vez que el Langlands esté resuelto para campos de números. no, pero yo te pregunto para campos de congruencia, o sea, cuando el campo de abajo es un campo finito. Pero bueno, ahí parece que en los campos de congruencia las cosas han estado más al alcance, ¿no? Ahí se han podido resolver, se han Sí, podido demostrar muchas cosas. Los cocolazos están acá en característica cero. sí, La pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo podrías aprovechar estas ideas para realizar grupos, digamos, más, más terrenales? eh, No sé, por ponerte un ejemplo, un cíclico es muy relativamente fácil realizarlo, inclusive hasta cualquier abeliano, ¿verdad? Y posiblemente hasta cualquiera de orden impar, cualquiera, porque justamente hace rato mencionaste que Zafarevich lo probó para los solubles. sí. Luego, ¿cómo se llaman? Lo mencionaste hace rato. Uno de ellos fue Medalla Fields Thompson. John Thompson, sí. ¿Okay? Ellos probaron que todos los grupos de orden impar son solubles y por eso les dieron la medalla Fields. Sí, sí, sí. Y entonces, pues entonces el problema inverso de la teoría de Galois está resuelto para los impares. Nos faltan los pares, ¿verdad? Exacto. Ahí están Sí, los sí, cocolazos. Eso es a lo que me refiero. Grupos de orden par. Hay muchas familias que se pueden realizar de manera inclusive así explícita y decir, mira, es esta, es el L. ¿Sí? A mí, por ejemplo, me tocó hace algunos años realizar grupos de orden 2 por P cuadrada, donde P es un primo impar. Eso es a lo que me refiero. ya, ¿Sí? ya, ya, ya. Sí, Y me metí con los transitivos de SN. claro. Y entonces pude hacer algunas cosas ahí. Y pues es un problema muy bonito, muy complicado. Afortunadamente, así es la matemática. Pero la pregunta que te quiero hacer es, todas estas ideas, las ideas de Herbreiter, sus cubiertas ficticias, etcétera, etcétera, todo eso se podrá aterrizar a grupos más, más terrenales, no sé, por ejemplo, un producto semidirecto o cosas así como estas, o tu interés ahorita nada más está en estos grupos, porque yo entiendo que estos grupos que nos estás presentando, el, eh, hay mucho interés en la parte de la geometría algebraica. Sí, pues me interesa pensar en los casos más concretos. Utilizando estas técnicas tenemos la limitante siempre de que para poder realizarlos tiene que ser el subgrupo específico de un grupo de matrices dado. Entonces, uno puede ponerse a mirar el trabajo de Ashbacher y mirar con detalle cuáles son exactamente los grupos finitos que aparecen ahí como subgrupos. Y Claro. entonces, si uno empieza a moverle del lado automorfo de formas modulares que no mencioné, pero es como que lo que sustenta que todo esto exista, uno puede sí decir con mucha precisión. De hecho, Yulefe y Nuria Vila y demás que están en Barcelona han realizado grupos de matrices donde dicen este es el primo, esta es la potencia y este es el orden exacto del grupo. Pero la idea ahí es que realizan cosas que viven en GL2 o cosas muy pequeñas, porque ahí uno tiene mucho control sobre las representaciones, porque al final el campo de coeficientes es el campo generado por los coeficientes de Fourier de una forma modular muy explícita. Entonces uno calcula explícitamente la forma modular, calcula sus coeficientes de Fourier, genera el campo finito con los coeficientes módulo L, y ahí sí podemos decir con muchísima precisión qué grupos finitos podemos realizar. Ahora, conectarlos con todas estas ideas de Malley, Matzat, de Thompson y demás, he tenido ganas de hacerlo, pero no he tenido el tiempo de meterme. Y de hecho creo que a Matzat y a Male no les, bueno, a Male no les gustan mucho estas ideas de no ser tan precisos, porque
por ahí Sí. no les gustó que les enviáramos un artículo de esto. Pero sí tengo ganas de ver si se puede combinar, porque aquí justo quedan muchos huecos. O sea, uno lo realiza para una potencia S y después hace uno un salto gigantesco posiblemente. Entonces, como que buscando esa precisión que tienen Malley y Matsat para hacer Thomson, para hacer grupos muy particulares, eh, yo creo que se podría hacer algo, pero no tengo idea de cómo combinarlo. Desconozco mucho de la herramienta de Malley y de Matsat. Sí. Bueno, sería un proyecto bonito para el futuro. Gracias, Adrián. Muchas gracias. Estuvo bonita tu plática, ¿eh? Felicidades. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, una pregunta? Bueno, en el chat, ¿tú puedes ver el chat, Adrián? Ah, sí, 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 lo tengo. Alejandro Argudín está haciendo una pregunta. Pues uno pensaba que sí se podía, pero no, en realidad es bastante complicado. Si uno realiza los simples, después uno puede como tratar de estudiar extensiones de esos simples metiendo una asociación exacta y ver si puede uno extenderlo a algo un poquito más grande, pero no es trivial. Entonces, ¿qué puedo uno decir? Pues que seguiríamos teniendo mucho más trabajo, pero al menos tendríamos un elemento de nuestra asociación exacta para ver si podemos extender algo. ¿Alguna otra duda, comentario? Yo tengo una pregunta. Valente, adelante. Oye, Adrián, aquí en tus últimos resultados aparece el O, ¿no? Mucho el O. O es este grupo o es este grupo. ¿Sabes como para las cuales sí se realizan ambos grupos a la vez? ¿O No, esto es más tipo principio del palomar. O sea, es alguno de ellos 4 y ya está. Yo creo que si uno empieza a tener más control sobre el lado analítico del que provienen estas cosas, uno va a poder empezar a distinguir. Por ahora no sabemos cómo distinguir porque el programa de Langlands no es nada explícito. Para el caso de dimensión 2 hay algunas cosas explícitas, pero más adelante no sabemos cómo distinguir cuál es. De hecho, no sabemos distinguir siquiera si es el split o el quasi-split en el caso ortogonal par, que es donde empiezan a aparecer esa dualidad entre ser escindido y cuasi escindido. claro, solamente saben que alguno de ellos, ¿no? Pero no saben exactamente cuál. Sí, de hecho aquí me faltó poner que no sé si el escindido o el cuasi escindido es el que se realiza. Ah, ok. Y otra pregunta nada más. O sea, cuando estabas hablando de que tomabas dos parejas de primos P congruente con uno módulo Q, ¿hay alguna razón para eso? Porque, digo, podrías tomar, digo, por el teorema de Dirichlet este que mencionaste, pues en realidad podrías tomarlo como en cualquier Ah, sucesión de sí, números primos, ¿no? sí, esa condición es justo para probar la irreducibilidad. Si uno tiene esa condición en P y Q, entonces los caracteres de la representación son distintos y puedes aplicar un criterio de ser que te permite garantizar irreducibilidad de la representación. Solo para eso se utiliza, para irreducibilidad. Ah, ok, ok, Sí, ok. es una condición para garantizar irreducibilidad. De hecho, cuando subes de dimensión, las congruencias se vuelven un poquito más complicadas porque hay que tener cuidado que ahora todos los caracteres, que ya no son dos, sean distintos y sigas garantizando irreducibilidad. Pero sí, es en esencia para eso, para tener irreducibilidad asegurada. Ah, ok, ok. Muy bien, pues muchas gracias. Solamente eran esas Gracias a ustedes. preguntas, sí. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo quiero hacer un comentario, María José. Adelante, Un Mario. comentario acerca de la pregunta que hace Alejandro Rucutín, que dice, una vez realizados todos los simples, se podría decir algo de cualquier grupo. Es que hay, ustedes se han de acordar que hay un resultado famoso en teoría de grupos, donde dice que cualquier grupo finito tiene algo que ver, es producto de simples, entonces te va sobre los simples, ¿verdad? Pero eso no quiere decir
que si tú puedes ver a un simple como un grupo de Galois, eso ya te facilita la vida para ver cualquier grupo finito como un grupo de Galois sobre Q, que es el problema principal. Sino que ahora tienes que estudiar otro problema también sumamente interesante. El producto de dos simples, supongo que ya supongamos, vamos a hacer futurismo. Supongamos que dos grupos simples son realizables. Entonces viene la pregunta, ¿su producto será realizable? Esa es la pregunta. Y entonces, una vez que sabes si los simples son realizables y si los productos son realizables, entonces todo se cae. Y ahí está todo lo rico en todo eso. Esa era mi participación, nada más. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, de hecho, el comportamiento de los grupos de Galois con respecto a los productos es horrible y por eso no puede uno hacer. Afortunadamente, ¿verdad, Adrián? Sí, sí, Afortunadamente no se dejan. Entonces hay que crear otras formas de abordarlos. Sí. Pues estudiando los productos, María José, también es un problema muy bonito. Estudiando los productos, si dos grupos son realizables, hay que estudiar su producto, a ver si el producto es realizable. Y si te quieres complicar un poquito más la vida, vete a un producto semidirecto. Pues sí. Bien. En fin. Bien, gracias, Adrián. Gracias. No, Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo solo le quería dar las gracias a Adrián por su exposición. Está muy bien explicada y detallada y pues, bueno, por ejemplo, a mí me has dado un panorama amplio, ya que no soy experta en este tema. Y muchas gracias a todos los que están participando. Y bueno, si me lo permites, María José, quisiera pedirles si quienes gusten, activan su camarita para que les tome una foto del recuerdo. Okay. En estas épocas tan difíciles. Dejo de compartir para que... Exactamente. Tenemos nuestro recuerdo de las temporadas de pandemia y de temblores. De pandemia, de temblores, de todo. Pues muchísimas gracias por su presencia, por sus participaciones, por tu ponencia, Adrián. Pues gracias, bienvenido. ¿Estás, con quién trabajas en la UAM Azcapotzalco o todavía no trabajas con nadie? No, ahorita estoy como curricular porque me fui a Chile y ahora ando de regreso. Viendo que... Bueno, pues sí. Ojalá, ojalá. Sí, ahorita vengo. Sí. No, está bien, qué bueno que lo hiciste y pues adelante y bienvenido, ¿no? Ahí hay también gente que nosotros queremos mucho. Bueno, está sí, Alejandro, Silvia Gavito. Janet. Va para allá, Janet también. Sí, de hecho, el año que estuve de invitado estuve con ellos justamente, con Alejandro, con Rogelio Herrera, con Arturo Puente. Sí. Está bien, muy bien. Pues adelante, bienvenido y que todo esté bien para todos. Cuídense mucho, jóvenes. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, bye. Bye, adiós.